Hermanos, bienvenidos esta mañana. Vamos a escuchar la palabra de Dios. A los que nos visitan por primera vez, le damos la bienvenida. También les decimos esto: nosotros estamos siguiendo una serie del Evangelio de Mateo. Y cuando uno sigue una serie bíblica, la que te sugiere los temas es la misma Biblia, porque va siguiendo secuencialmente. Si no, uno se volvería monotemático y hablaría de cosas que a lo mejor son preferencias personales, pero no. La Biblia es amplia y estamos siguiendo este Evangelio de Mateo y especialmente una sección que se está terminando, que se llama el Sermón del Monte. Ahora, estos tres últimos mensajes, para terminar el Sermón del Monte y después seguir con el Evangelio de Mateo, parece ser monotemático Jesús porque se refiere al falso cristianismo y a los falsos profetas. Así que nos quedarían dos más de estos temas si ustedes siguen la lectura del capítulo 7. Hoy hemos leído del capítulo 7, el versículo 15 al 20, y vamos a dividirlo al mensaje en tres: los primeros dos versículos, el 15 y el 16, y después 17, 18, 19 y 20. Y los temas van a ser los siguientes. Primero, identificar qué es un falso profeta. Segundo, primero decir qué es un falso profeta. Segundo, identificar a un falso profeta. Y tercero, el juicio de los falsos profetas y la ruina de los falsos cristianos, porque si hay falsos profetas, hay falsos cristianos. Así que de eso nos toca hablar en esta mañana. Cuando Jesús está dando este mensaje de los falsos profetas, se lo está dando primeramente a sus discípulos. Uno está aquí en esta mañana y dice, bueno, suponemos, ¿no es cierto?, que acá no va a haber ningún falso profeta, ni nadie lo va a engañar. Pero el Señor Jesús, al decirlo a sus discípulos, quería él advertir a sus discípulos acerca de lo que es un falso profeta y cómo identificarlo, quizás también para ayudar a otras personas. Pero también nosotros, hermanos, pensando que somos creyentes, hoy podemos escuchar muchas voces por internet y por televisión, radio también, ¿sí? Y podemos muchas veces estar escuchando un falso profeta y tenemos que tener elementos bíblicos para poder discernir eso. O sea que va más allá del ámbito de la iglesia. Pero también el Señor Jesús le está diciendo esto a las personas que todavía no habían empezado a seguirlo. Ustedes recuerdan el domingo pasado que hablamos de la puerta estrecha y el camino angosto, que el Señor Jesús advirtió que seguirlo a Él o el cristianismo no es nada fácil. Diferente a veces a lo que hoy se ve, que te prometen bendiciones y bendiciones tras bendición, pero lo que nos promete el Señor es la vida eterna, pero en esta tierra va a ser las cosas difíciles. Entonces, también había personas que estaban por entrar a esa puerta y a ese camino angosto, y que el Señor también les advierte a ellos acerca de los falsos profetas, porque los falsos profetas, obviamente, que siempre existieron en el Antiguo y Nuevo Testamento, son enviados por Satanás. ¿Qué quiere Satanás de las almas? Él no viene sino para robar, matar y destruir. Pero el diablo no se presenta como diablo, el diablo no se presenta de forma hostil, sino que lo más peligroso es que se presenta con alguien que trae supuestamente la verdad, pero que después termina negándola. Entonces eso es mucho más peligroso. Y el Señor Jesús, cuando predica el Sermón del Monte a los israelitas, ellos tenían en su tiempo una falsa religión y también se levantaban de vez en cuando falsos profetas. Pero antes de entrar a los tres puntos que les mencioné, quisiera hacer una aclaración. No todo aquel que está en desacuerdo con una enseñanza bíblica que no es fundamental para la fe es un falso profeta. Los hombres, denominaciones, etcétera, pueden cometer errores, pueden haber diferencias, y uno tiene que identificar lo que es la herejía de lo que es una falta de entendimiento en la palabra de Dios. ¿Cuándo es herejía? ¿Cuándo es peligroso? Bueno, recuerden, cuando ataca la persona de Dios, ya sea en el conocimiento o el concepto de su Trinidad, o la persona de Jesucristo en su encarnación, y también el mensaje de salvación, o que ataque también la palabra de Dios
como inerrante e infalible palabra de Dios. O sea, cualquiera que ataca a la persona de Dios, el plan de salvación o la escritura inspirada, eso es herejía y es la característica al final, no al principio, de los falsos profetas. Sobre todo, creo que dentro del ambiente evangélico, el peligro es que ataquen más que nada lo segundo, que es el plan de salvación, que es más sutil, porque nadie va a negar la Trinidad, eso es algo bastante obvio, las sectas lo niegan, ¿sí? Testigos de Jehová, mormones, tienen un mal concepto de Dios como Trinidad, un mal concepto de encarnación de Cristo y la persona de Jesucristo, también del Espíritu Santo. No, ese tipo de errores quizás son bastante gruesos y el creyente evangélico lo ha aprendido a diferenciar, o aquel que niegue que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que el problema principal dentro del ambiente evangélico es la distorsión del plan de salvación. Y hay dentro del mundo evangélico falsos profetas declarados y otros que no lo son, pero que están equivocados y se están alimentando a veces de dichos, de frases, de libros, de videos, de falsos profetas que son directamente las personas que Dios va a condenar al fin de los tiempos. Bueno, haciendo esa diferencia, vamos al primer punto. ¿Qué es un falso profeta? Y leemos los 2 primeros versículos que ya hemos leído, pero los repasamos. Versículo 15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Así, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Nosotros vemos que hay muchas comparaciones en el Nuevo Testamento. Santiago hace una acerca del fruto y lo que da. Pero ¿qué es un falso profeta? Miren, la palabra falso profeta es muy interesante. Yo hasta tenía ganas de cambiarle el título al mensaje. Iba a poner la palabra pseudo-cristianismo, pero no todos la iban a entender. Pero se puede hacer una serie. Pseudo-cristianismo, tema 1, los falsos profetas, como vemos hoy. La palabra en griego, ¿sí?, no significa algo que es completamente anticristiano. O sea, falso profeta, nosotros pensamos que la característica de un falso profeta es alguien que se va a oponer al evangelio o a oponer a Cristo o a Dios directamente. Sino que la palabra griega pseudo, de ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la palabra seudónimo, que es un nombre alternativo. Para nosotros hoy la palabra pseudo en nuestro idioma, cuando ponemos ese prefijo, significa como algo alternativo de lo que es. ¿Sí? Decimos esto un pseudo, también puede significar falso. Entonces, el sentido original de esta palabra cuando Jesús habla de los falsos profetas, en griego pseudo profetas, está diciendo que estas personas saben simular, fingir y aparentar. O sea que es difícil reconocerlos, pero primero nos dice que es una persona que parece, pero que no lo es. O sea, un falso profeta, ¿cómo lo identificamos? Después lo vamos a ver, pero un falso profeta no es alguien que es un ateo, digamos, declarado, no es alguien que no le interesan las cosas de Dios, tampoco podemos decir que es un líder de una secta muy reconocida y que va a ser fácil darse cuenta. Los falsos profetas no son simples de identificar, ¿sí? Pero lo más peligroso de los falsos profetas es que no son cristianos. O sea, no pertenecen al pueblo de Dios. Son falsos cristianos y falsos mensajeros de Dios. Pero una de las cosas que por ahí más engaña de los falsos profetas es que ellos se presentan como que tienen un llamamiento de Dios. Dios me envió a hacer tal obra. Dios me envió a levantar tales iglesias, a predicar en tal lugar. Miren, hoy estamos llenos de falsos llamamientos. Pastores que no deberían ser pastores. Iglesias que no son iglesias. Y cristianos que no son cristianos. Es todo pseudo pastores, pseudo iglesias, pseudo cristianismo. Y los falsos profetas o pseudo profetas son los que construyen estas clases de cosas y dicen que tienen un llamamiento.
En el Antiguo Testamento, cuando un profeta de Dios tenía un llamamiento, esa persona tenía que presentar fielmente lo que Dios decía. No podía cambiar el mensaje, no podía quitar cosas al mensaje, no podía agregar cosas al mensaje, ni tampoco podía decir algo de sí mismo. Imagínense también la responsabilidad de predicar en un púlpito. ¿Cuántas veces esto se usa para decir cosas acerca de pensamientos personales y no de la palabra de Dios? No quiere decir que todos sean falsos profetas en ese sentido, pero sí que el mensaje no termina siendo bíblico. El falso profeta tiene un falso llamamiento y habla como si fuera de Dios. Esto en el Antiguo Testamento estaba identificado y tenemos, por ejemplo, a Jeremías, capítulo 14, que dice: entonces me dijo Jehová, mentira profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y esto no es nada nuevo, hermano. Esto pasaba en el Antiguo Testamento. Y hoy, ¿cuántas personas dicen Dios me dijo? Yo realmente estoy sumamente asombrado que después de una pandemia mundial como el COVID, todavía sigan existiendo esta mentira y estos profetas. Recuerdo el COVID-19 porque se descubrió en diciembre del 2019, por eso le pusieron ese nombre, ¿no? De 19. Pero en enero, o sea que todavía no había llegado a América Latina y esto era un pequeño brote en China y nada más, ¿cuántas personas, aún en esta ciudad, se pararon y dijeron: este va a ser el año de la bendición? Dios me reveló que... Y todos aplaudiendo. Y después llegó el COVID. Bueno, nos encerraron y llegó también la pandemia, que quien les habla estuvo muy enfermo al principio del otro año. El Señor guardó mi vida, pero estaba muy grave. Pero, ¿qué les pasó a las personas que escucharon a esta clase de profetas en enero o en febrero, mientras la cosa estaba bien, y después se le murieron familiares? Y después se quedaron sin trabajo. Y después tuvieron el problema del encierro. Recuerdan las horas de angustia y las clases se interrumpieron y no podías ni pasear en un parque que estaba persiguiendo la policía, lo recuerdo muy bien. Tenían que estar a tantos metros, pero si caminabas no te detenían, una locura. ¿Y dónde están esos? ¿Lo apedrearon? ¿Lo encarcelaron? No, la pandemia duró 2 o 3 años hasta que se retiró completamente y siguen predicando. Y todos esos creyentes que lo aplaudieron siguen en la iglesia, no reflexionó. Pero sí hay muchos, y esto me gustó de la pandemia, que al apagarse el volumen de los falsos profetas, al bajar el volumen Dios de estas personas, ¿sí?, empezaron a escuchar otras voces. Y sus ovejas, las ovejas del Señor, las cuales Él busca, no solamente la oveja dice que busca al pastor, el pastor busca la oveja perdida, el Señor buscó a muchas ovejas en medio del silencio de la pandemia para que escucharan su voz. Eso fue algo histórico, hermanos. No sé si se volverá a repetir. Es posible, quizás no con las mismas cuestiones que pasaron, porque ya aprendimos algo, pero esto pasó. Y ahora está a todo volumen. De nuevo los falsos profetas. A todo volumen. No hay una pandemia que los acalle. Y en medio de todas esas falsas predicaciones y falsas promesas y falso evangelio, está uno aquí y muchos otros predicando la sana doctrina y presentando el evangelio de Jesucristo de arrepentimiento de pecados y fe en Él, cuando siguen todavía los falsos profetas diciendo todo ese tipo de cosas. Los falsos profetas no son personas externas hacia el pueblo de Dios, sino que se mezclan con el pueblo de Dios por medio de una falsa piedad. Fíjense que Judas y Pedro tienen una temática muy parecida. Le voy a leer 2 versículos, pero que concuerdan ambos en el final de estos falsos profetas, la identificación. Dice Judas, vamos a leerlo en orden inverso como aparece en la Biblia. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres
han entrado, fíjense en cómo, encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y acá está la palabra, y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Segunda Pedro 2:1, el apóstol Pedro dice algo muy parecido. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y acá está, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. La palabra que tienen en común es negarán. O sea, al final hay una negación, pero no explícita de Jesucristo, porque si no todo el mundo se daría cuenta. Uno diría, ahí está el falso profeta. Nos engañó por un tiempo, pero al final negó al Señor. Bueno, puede haber negaciones bastante fuertes, y no es que yo siga mucho a veces en las redes sociales, pero a veces de las cosas que se ponen de un determinado cantante cristiano no me dejan de asombrar las herejías que va diciendo año tras año, como ya negando completamente la persona de Dios, la Trinidad, etc. Pero en sí no van a negar abiertamente. Va a ser una negación del Evangelio, ¿sí? Pero ellos entran encubiertamente, ¿sí? Se mezclan con el rebaño, usan la Biblia, usan la misma terminología cristiana que todos usamos, pero el significado que le dan es torcido y al final lo que hacen es terminar negando el Evangelio. El objetivo es, como el Señor Jesús advirtió, desviar del camino estrecho o la puerta angosta. Antes que alguien pase, tenés un falso profeta parado en la puerta, ¿sí? Angosta, que lleva la vida, que es Cristo, diciendo, no, mejor pasate al otro camino y a la otra puerta, la puerta ancha y el camino ancho que lleva a la perdición. Es más fácil. Siempre que hay una persona escuchando el verdadero evangelio, Satanás envía a un falso maestro, a un falso profeta, a presentarle el camino alternativo, el camino ancho que lleva a la perdición. Una de las características de los falsos profetas es decir, todo va a ir bien. Todo te va a ir bien. A ver, un verdadero maestro de la palabra no te dice, te va a ir todo mal, pero sí te advierte bíblicamente, en este mundo tendréis aflicción, no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesucristo. En este mundo tendréis aflicción. Ustedes conocen aquí, en la ciudad nomás, y lo hemos importado de otros países, pero ya se hizo popular en América Latina, esos que dicen, paren de sufrir. El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero viene corriendo el falso profeta, es decir, para de sufrir, camina por este camino. Jeremías 6:14 dice, y curan, entre comillas sería, ¿no? Porque está haciendo una ironía el profeta, el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Recuerdan al principio de la pandemia? El año de la prosperidad, y no hay paz. Pero te ofrecen una paz. Uno dice, bueno, eso es bueno. Jesús dijo que vino a traer paz, pero no traer una paz sin abandonar tus pecados. El falso profeta nunca encara a alguien con sus pecados. No encaran el problema eterno que tiene cada alma con Dios de estar separada. El falso profeta se encarga no del alma, sino del bienestar material de la persona. Entonces te presenta el Evangelio como algo que te va a traer paz, que uno dice, pero eso no está mal, pero sí está mal en el sentido que te está ofreciendo una consecuencia saltando o esquivando cuál es la causa de la paz, que es la reconciliación con Dios. Entonces una falsa paz. Todas las personas que hoy, vamos a ponerlo en nuestra ciudad misma, hoy domingo, hoy a la mañana y quizás a la tarde, se van a parar en un púlpito, van a agarrar un micrófono, ni púlpito hay, directamente un escenario, ¿sí? Para decirle a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que van a prosperar
si realmente te acercás a Él o das dinero a Él, y que la enfermedad es un pecado y que no vas a estar más enfermo si te acercás a Él, y que te van a ir bien las cosas económicamente, y si tenés problemas matrimoniales, todo se va a solucionar, y si tenés problemas laborales, se van a solucionar y demás. ¿Conocen ese tipo de predicaciones? Basta con prender la radio evangélica y lo escuchás toda la semana. La apago, ni la escucho. Pero a veces me torturo un poco y digo, a ver qué están diciendo estos descarados. Y están en la misma, igual que antes de la pandemia. Tienen todos los medios, tienen todos los micrófonos, tienen las cámaras, tienen los afiches, tienen los estadios, tienen lo que el mundo le da y lo que Satanás provee. El camino ancho que lleva a la perdición se llena de esta gente, de que obviamente el falso profeta convoca a personas que no quieren la cruz de Cristo, a personas que les ofende cuando se le habla de sus pecados y prefieren esa clase de evangelio mentiroso, de ir por un camino donde vas a parar de sufrir y todo te va a salir bien en esta tierra. Mientras que el camino angosto es al revés. Vas a sufrir en esta tierra para no sufrir eternamente. Vas a ir en contra de la voluntad de este mundo porque estás siguiendo la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo en ningún momento prometió a sus discípulos que no iban a sufrir. Él sanó a personas, por supuesto, pero eran sanidades de verdad. Él hizo milagros, pero eran milagros de verdad. Los apóstoles hicieron milagros, también verdaderos. Pero luego ellos murieron y las iglesias quedaron, ¿no es cierto?, sin ese ministerio apostólico, pero quedaron con el evangelio. Hoy se vuelve a levantar una falsa réplica de Pentecostés, un falso evangelio donde sigue prometiendo vivir bien en esta vida y que todo va a mejorar. Bueno, es el antievangelio. Fíjense en que cuando Pedro predicó el evangelio a la multitud, le dijo cosas duras. O sea, predicadores como quien les habla, para el falso evangelio son fariseos, son personas condenadoras, personas amargadas o personas que realmente no quieren predicar que a la gente le vaya bien. Pero si vos agarrás una predicación de Jesús mismo o de los apóstoles, vas a encontrar que ellos, Jesús mismo y los apóstoles, enfrentaban al alma con su problema eterno de separación de Dios. Pedro diciéndole a una multitud, como dije el domingo pasado, ustedes mataron al autor de la vida, crucificaron al inocente y justo. Ustedes tienen las manos manchadas con sangre. ¿Y ustedes creen que 2000 años después el mensaje del evangelio tiene que ser cambiado a buenas noticias de amor y paz? Sí, la paz con Dios cuando te reconcilias con Jesucristo. Sí, el amor de Dios cuando sos acepto en el amado que es Jesucristo. La gente quiere los beneficios del evangelio sin la cruz. Quiere paz, quiere amor, quiere tranquilidad. Pero nada de eso va a ser verdadero si te salteas la cruz de Cristo. Solamente en el camino angosto que lleva a la vida eterna, y son pocos los que lo hallan, está la verdadera paz, amor y felicidad del alma. Vamos al punto 2. ¿Cómo identificar a un falso profeta? Vamos a leer de nuevo 17 y 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Una de las cosas a diferenciar acá, que decía también un predicador llamado Martin Lloyd-Jones, que abordó el Sermón del Monte hace mucho tiempo, no está hablando de mal fruto como que el fruto es podrido. Porque el árbol malo no llega a dar fruto, se secó, ¿sí? Está hablando de la diferencia de naturaleza. Es decir, algo que es un espino sería una cosa rarísima que dirá uvas, ¿sí? También en el Evangelio de Lucas se habla de zarza. Usted
Metan todo eso bajo la misma categoría. Zarzas, abrojos, espinos. Esa clase de plantas que son malezas y aparte te pinchan, nunca pueden dar higos o uvas o algo que sea provechoso para el ser humano, para su alimentación. Lo que está hablando son de diferentes cosas. Quizás también tomando un ejemplo más de nuestra, podemos decir, geografía. Creo que todavía hay en algunos barrios. Yo recuerdo, en la ciudad donde nací, Santa Fe, hay un barrio que tiene muchas toronjas. ¿Saben lo que son las toronjas? ¿Sí? ¿Y de lejos podés diferenciarlo de una naranja? No, es imposible. Cuando uno es chico, ve que en la casa come naranjas y dice, uy, ¿cuántas naranjas? Y come una de esas y vas a ver que es totalmente diferente. Porque son una especie de naranjas silvestres. Más allá que alguno haga dulce, bueno, es otra historia. Pero por fuera parece igual. Pero son árboles distintos. A Israel le pasaba esto con las uvas agrias y las uvas de verdad. En nuestra geografía del litoral encontramos toronjas y naranjas. Entonces, ¿cómo se identifica por el fruto? El fruto, al comerlo, al probarlo, te das cuenta diciendo, bueno, no era naranja, es algo silvestre que no se puede comer, o que sí se puede comer, pero te va a dar un gran dolor de estómago. Por eso, al principio los falsos profetas no se identifican, es como ver ese árbol de toronja pensando que es naranja de lejos. O sea, no llegan a nosotros los falsos profetas diciendo, soy un falso profeta, sino que, como dice la palabra, encubiertamente predican falsa doctrina. No son herejías grotescas ni nada que uno pueda identificar al principio, no niegan nada del evangelio al principio. El engaño es, podemos decir, es fino, es progresivo, es algo muy sutil. Y a veces uno puede empezar a identificar estos falsos profetas, no por lo que dicen, sino por lo que recortan del evangelio. No porque hayan dicho algo en contra del evangelio, sino porque dicen un evangelio a medias. Aquellos que tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento de la palabra, podemos darnos cuenta, pero los más nuevos no. Uno dice, ¿y qué diferencia hay con esto si parece que está todo bien? Fíjate qué es lo que no dijo. Yo puedo ir a una de estas grandes campañas y ver todo lo que predican. Y dicen, ¿dijeron algo hereje? No. Y hemos tenido algo en nuestra ciudad hace poco. Es más, me conseguí el librito. ¿Sí? El desafío de ese librito continúa hasta fin de mes. Y me lo puse a leer. ¿Dice algo malo? No, bueno, algunas cosas en cuanto a nuestra teología, sí. 40 mensajitos. Y digo, ¿cuál es el gusto que me quedó después de comer ese fruto? Se habló de pecado, creo que en uno de los capítulos, pero muy breve. No se habló de reconciliación con Cristo. No se habló de su muerte sustituta en la cruz. No se habló de enemistad con Dios. No se habló de separación de Dios. O sea, todos los elementos que tiene el verdadero evangelio estaban ausentes en el libro, aunque explícitamente no dijo nada malo. Si alguno sabe aquí a qué me estoy refiriendo y piensa diciendo, pero no es tan malo. El falso evangelio muchas veces no es por lo que dice, sino por lo que no dice. Si yo te doy un cuchillo y le quito todo el filo, de lejos lo vas a ver como un cuchillo, pero trata de cortar algo. No vas a cortar nada. Iba a decir, esto no me sirve. Es un cuchillo pero sin filo. ¿Para qué sirve un cuchillo sin filo? No cumple su función. ¿De qué sirve un evangelio que le quitaste todo el filo con tal de no ofender al pecador? ¿De qué sirve, como decía Charles Spurgeon, un evangelio que, como si tuviera aristas, que son puntiagudas y filosas, se las limas a todas? Ya nada te molesta. Y una de las cosas que hacía énfasis, recuerdo este libro, es la charla respetuosa. La escucha atenta y respetuosa. ¿Debemos ser respetuosos? Sí, obvio. No vamos a ir peleándonos por el evangelio. Pero debemos usar la espada de la palabra
y decirle la verdad incómoda a la gente. Decía el pastor John MacArthur, la gente está ofendiendo a Dios todo el tiempo y todos los días. Dejamos que se ofendan una vez. Si les predicamos el Evangelio tiene dos efectos, hermanos, según nos dice el apóstol Pablo. Olor de vida, para los que se salvan, y olor de muerte, para los que se pierden. Las personas que Dios busca para salvación, esas, a pesar de que lo que le prediques va en contra de su propio ego y orgullo, esas personas te van a escuchar. Y los demás se van a ofender. Entonces, le hago esa pregunta, estratégicamente, ¿qué mensaje se le daría a la gente para conseguir más gente? Si quisiéramos llenar más esta iglesia, bueno, está casi llena, pero irnos a otro lugar, ¿qué mensaje daríamos? ¿Un mensaje que confronte el pecado o un mensaje más terapéutico que ayude a la gente? Un mensaje terapéutico que ayude a la gente. Un mensaje que muestre la cruz de Cristo y las demandas, que muestre la puerta estrecha, el camino angosto, el tomar la cruz, el seguir a Cristo, o una especie de pare de sufrir, como está esta secta. Lo otro, un lugar donde dice, tome tu cruz, y otro lugar te dice, recibe las bendiciones. ¿Cuál de las dos cosas conseguiría más gente? Ya lo sabe. Ahora, ¿cuál de los dos mensajes es el verdadero y cuál apunta para salvación? ¿Y cuál es el que debemos predicar? ¿El camino angosto o la senda ancha? Con iguales de bendiciones parece que el camino angosto, ¿no? Debemos predicar a Jesucristo. Muchas predicaciones no van a ser hirientes, no van a ser así de los falsos profetas y maestros, pero es lo que dejan de decir. Las personas no se dan cuenta que al no tener el Evangelio le han quitado el filo, a la palabra de Dios la usan, pero fuera de contexto y le quitan el filo. ¿Qué nos dice la Biblia en Hebreos de la palabra de Dios? Que penetra todo, hasta el cuerpo, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, la espada de la palabra, tiene filo y parte y duele, pero es provechosa, porque te lleva realmente al discernir tus pensamientos delante de Dios a un perdón genuino en Jesucristo y no a un cristianismo donde lo que te inyectan es un calmante, una lidocaína, algo que es indoloro. La cruz, pero es indolora. El seguir a Cristo es sufrir, pero no, es todo fácil. Adormecen la mente. Le hacen creer que están en el camino, pero no están en el camino. O sea, por eso es lo peligroso de los falsos profetas, que hay que identificarlo. Cristo dice, por sus frutos lo conoceréis. No por su carisma, no por las multitudes, sino por sus frutos. Y hay una cuestión que debemos prestar atención en los falsos profetas, lo que son como persona y lo que dicen como persona. Lo que son como persona, debemos ver su carácter. El carácter apunta a Cristo o apunta a sí mismo. Apuntan a ser personas geniales que todos alaben y aplaudan sus dichos, o apuntan a la palabra de Dios como flechas que señalan a Jesucristo. ¿Cuál es la manera en que tratan a la Escritura? Si como la autoridad o como un complemento de lo que ellos dicen, con algunos versículos, como quien arma una comida así muy rápida, o es realmente el alimento sólido de la palabra. ¿Cuál es su actitud hacia el pecado? ¿Es algo grave? ¿Es algo que te separa de Dios? ¿O está nombrado como para decir, bueno, los evangélicos nombramos el pecado y el arrepentimiento, pero alguien puede nombrarlo sin hablar del pecado y el arrepentimiento? Pueden hablar de fe sin arrepentimiento. Pueden confundir las cosas. ¿Qué enfatizan? ¿Qué omiten? El árbol bueno no puede dar malos frutos. Es la naturaleza, si es naranja o es toronja. Y lo que dicen, miren, ellos pueden predicar, los falsos maestros, del amor de Dios, eso
Pónganle la firma que van a predicar siempre del amor de Dios. Van a predicar de compasión y van a predicar de misericordia. Que uno dice, bueno, esas cosas están en el Evangelio. Sí, pero hay que ver en qué orden las ponen. Porque los falsos maestros nunca te van a predicar en contra del pecado. No te van a predicar explícitamente del arrepentimiento. No te van a predicar de la ira de Dios, que es la otra cara de la moneda del amor de Dios. No te van a hablar de la exclusividad que hay en Cristo. Seguir a Cristo no es algo más, te costará toda la vida. No te van a hablar de santidad del creyente y para la iglesia. Entonces, todas esas cosas que omiten, el pecado, el arrepentimiento, la ira de Dios, el seguir, lo que cuesta seguir a Cristo, la santidad, y solamente se enfocan en el amor, la compasión y misericordia, se dan cuenta que le quitaron el filo. Te presentan a un Salvador, pero que te salva ¿de qué? ¿Saben cuál es el Salvador que presenta el falso evangelio? Hoy lo he analizado muchas veces. Es más o menos así. Si yo fuera un falso profeta, un falso maestro, y quisiera que las personas digan que aceptan a Jesucristo, que es un término que no utilizamos porque no está en la Biblia, es creer en el Señor Jesucristo, no aceptar, pero no importa. Haría lo siguiente. Empezaría hablándote de cosas que pasaste malas en la vida. Contaría anécdotas, abusos, pérdidas de hijos, pérdidas de familiares, muertes. Hablaría de lo mucho que te maltrató la vida, las drogas y esas cosas. Trataría de decirte, bueno, enternezco un poco tu corazón, y cuando llego a enternecer tanto que pensás que sos una víctima, y uno dice, no, el que está sentado dice, no, la verdad, lo que está predicando este predicador es, sí, la vida me ha tratado mal, la vida ha sido injusta conmigo, he tenido un mal hogar o he tenido malas cosas y estoy en esto y yo realmente necesito un Salvador. Y ahí te presentan al Salvador. Y la persona dice, ¿quieren a este Salvador que te saca de esa miseria? Y la persona dice, sí, quiero. Uno dice, si alguno pensó que eso es el Evangelio, presta atención un poco. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es decirle a las personas, ustedes son víctimas, y ofrecerle al Jesucristo terapéutico que te salva. Eso no está en ninguna página de la Biblia, en ninguna página del Nuevo Testamento. Los desafío a buscar cualquier predicación de los apóstoles o los discípulos de Cristo que haya sido así. El Evangelio te presenta a vos como el victimario. Por tu culpa, y por mía, ¿no? Por mí. Fue Cristo crucificado. Él es el santo Cordero inocente Hijo de Dios. Es la víctima de la Pascua. Es ese Cordero representado, que ahora se hace realidad, ¿no es cierto? En la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presenta el Evangelio al pecador como alguien enemistado con Dios, bajo la ira de Dios, habiendo nacido en pecado, separado de Él. Y todas las cosas que te pasaron malas en la vida, va a decir, es por causa del pecado, porque estamos en un mundo de pecado, porque fuiste concebido en pecado y porque desarrollaste el pecado y porque amaste el pecado. Pero Dios te puede perdonar. Y Dios te ofrece el perdón solo a través de Cristo. Si crees en Él, dejas tus pecados. Pero es tu asunto universal con Dios. Es como que la sacamos a la persona de este mundo, la llevamos aparte, la ponemos delante de Dios y le decimos, mirá, estás separado. No importa lo que hayas vivido, no importa tu trabajo, tu matrimonio. ¿Cuántas personas vienen acá queriendo solucionar todas esas cosas, pero menos a Cristo? No es el lugar, vayan a otros lugares que le ofrecen todas las soluciones menos a Cristo. Acá ofrecemos a Cristo y después vamos a ver las soluciones. Pero llevamos a la persona como fuera del planeta Tierra, lo ponemos delante de Dios, le decimos, mirá el abismo que hay y mirá el fin de tu vida. Serás condenado, pero hay una oportunidad y ahí es cuando le mostramos la otra cara de la moneda. En Cristo hay salvación. Cristo vino a buscar a pecadores
enfermos que dicen necesito de Él, pero que se reconocen pecadores. No solamente que han pecado, sino que se reconocen pecadores. La gente quiere reconocer, bueno, tuve algunos problemitas y se limpian, se maquillan un poco. No. Si Cristo no cambia tu corazón, si Cristo no te saca los vestidos andrajosos y te viste con su justicia, no podrás ser salvo. Por eso la persona, cuando se le predica el verdadero evangelio, ocurre ese nuevo nacimiento. Ocurre un cambio de naturaleza. El árbol de toronja pasa a ser de naranjas y da frutos dulces, no amargos. El nuevo nacimiento, la regeneración, ¿no es cierto?, lo encontramos en la palabra de Dios. La resurrección espiritual, como ese valle de huesos secos que vio Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Tú, Señor, lo sabes. Y dijo, profetiza, pero la palabra de Dios. Y esos huesos se cubrieron de carne, se unieron entre sí. Y sigue profetizando, le dijo, y ahora entró espíritu en ellos. Eso es lo que es la humanidad. Un montón de huesos secos y muertos, pero que solamente pueden obtener vida a través de Jesucristo. ¿Se solucionarán todos los problemas? No lo sé, pero el corazón que el Señor te da tendrás paz. Tendrás sabiduría para ver muchas cosas de esta vida. Y sufrirás, pero tu tristeza se convertirá en gozo. Es ese agridulce cristianismo que es el verdadero. Para algún día ser dulce en los cielos, o en la nueva tierra, cielo nuevo y tierra nueva, con el Señor Jesús reinando. Pero acá vamos a tener el amargor del mundo, de las pruebas, pero vamos a tener la dulzura también de Jesucristo. Este mundo es agridulce. Pero cuando a una persona se le predica todo esto de entrada, puede encontrar al Salvador. Vamos al último punto, ¿sí? Los falsos profetas, obviamente, como dije, engendran falsos cristianos. Vamos a leer 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto, fíjense en cuál es el fin, se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por supuesto que esto está aplicado a los falsos profetas, pero no está ajeno al falso cristianismo que genera una falsa predicación del Evangelio. El Señor Jesucristo es la sentencia esta que va a ocurrir al final de los tiempos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Se está refiriendo a ese día del juicio final. A ese día en donde se va a revelar realmente, no va a quedar duda quién es de Él y quién no es de Él, pero aparentaba ser de Él. De esto trata el domingo que viene. No me quiero adelantar, pero en el día final se va a ver. Y todo árbol que no ha dado el fruto de Cristo, el fruto del arrepentimiento y fe en Él, ¿qué es lo que se hace? Se corta y es echado al fuego. Ese fuego está representado por el infierno, el cual no es la extinción del alma, sino un lugar separado de la presencia de Dios y bajo la ira de Dios, que sufrirán las personas que no han sido reconciliadas con Cristo. Ese juicio vendrá. Por eso es mejor que las personas identifiquen aquí a los falsos maestros para no seguir el camino que lleva a la perdición. Por eso hablar de los falsos maestros es una muestra de amor por esas almas. No es que hablamos de los falsos maestros todos los domingos aquí, pero fíjense en que el Señor Jesús está siendo reiterativo con esto. Veía a su pueblo Israel con muchos falsos profetas que habían venido antes de Jesucristo, perdidos en muchas cosas. Entonces, el juicio es ineludible para estos falsos profetas, pero también para los falsos cristianos que ellos arrastran. Su ministerio es un engaño, ¿sí?, de falsedad, y el fin será de destrucción. El justo juicio de Dios vendrá sobre ellos. O sea, esto no es que va a ser una equivocación, malentendido. Dios es justo en condenarlo porque obviamente con su vida y mensaje al final de todo terminaron ocultando el mensaje del Evangelio. Como digo, otros, la persona de Dios, otras doctrinas principales como la Biblia, pero otros ocultando el camino de salvación con tal
de tener poder y fama y control sobre muchas más personas que, obviamente, si predicaran el camino angosto, muchas de esas personas no estarían en los asientos de esos falsos ministerios. Entonces, ¿cuál ha sido, hermanos, en nuestro país y en nuestra ciudad, tener a falsos profetas? Bueno, nos vamos a encontrar con una muchedumbre que dice ser cristiana, y lo encontramos cuando hacemos evangelización, pero cuando le pedimos que ellos mismos expliquen el evangelio o su conversión, no lo pueden explicar. ¿Saben por qué? Porque no han encontrado la puerta estrecha. No están en el camino angosto, lo desconocen. Y por ahí cada tanto encontramos a alguno que está en alguna iglesia que quizás no muy buena, pero que por misericordia y gracia del Señor conocen lo que es el cambio de corazón. Pero una gran mayoría nominal, una gran mayoría, y esto pasa en cada país, no solamente en Argentina, donde las estadísticas dicen hay más evangélicos que católicos. Pero resulta que esos evangélicos están tan engañados como los católicos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el beneficio? Siempre el camino del Señor es una manada pequeña, es un camino angosto, es una puerta estrecha. Y se ve por los frutos. Si las personas cambian su vida, están caminando en ese camino angosto. Entonces, para terminar, nosotros, hermanos, estamos, y se supone que en esta iglesia no se va a predicar un falso evangelio, pero tenemos que estar siempre, ¿no es cierto?, discerniendo el falso evangelio y los falsos mensajes. Podemos ayudar a otros, pero déjenme decirle algo más. Hay muchos que están comenzando a venir, y para cualquiera de nosotros es más fácil predicarle a una persona que no tiene tantas ideas ya metidas en su cabeza del falso evangelio, predicarle como una persona como en un terreno virgen, podemos decir, que predicar en un campo lleno de piedras. Es más trabajo sacar todas las piedras para después arar y sembrar, que empezar a arar y sembrar directamente. ¿Se entiende la metáfora? Es más fácil hablar a una persona que no ha estado contaminada por tantas sectas y religiones, y aún llamadas evangélicas, que es más fácil hablar a una persona que a lo mejor es ateo, pero que ahora se acerca a la Biblia. Siempre ha sido más fácil. Ahora, esas personas que Dios pone el sentido de búsqueda de la verdad, porque eso es lo que tiene que pasar, si no, no le interesa a nadie, ¿no es cierto? Y que viene y está empezando a escuchar, tienen que pensar lo siguiente. Y esto lo digo para que se reflexione mucho, porque hay muchas personas nuevas que están viniendo. Si has pasado por lugares donde no se estaba predicando las cosas bien, no creas que esto es un switch, o sea, que hiciste un cambio y ahora estás en la sana doctrina y tu vida no tiene ninguna contaminación ni consecuencia. Hay cosas que ni te das cuenta, que no sabes, que están metidos en tu corazón, en lo profundo de tu mente, de esas falsas enseñanzas, de esas piedras que recibiste desde chico, desde joven o quizás en los últimos tiempos. Están ahí. Y a medida que avanzamos con el estudio de la palabra, te vas a dar cuenta que están ahí. Al principio no. Te va a parecer, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No es el switch, hermano. No es algo automático. No es algo simple y que pase rápido. La conversión sí es automática y es un día. Pero el librarse de falsas doctrinas como de piedras en el campo va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo. Solamente les digo que se tenga paciencia, que ingieran la palabra, que sean fieles en estudiar la Biblia, en escuchar los mensajes, en leer en sus casas, en conseguirse buenos libros. Podemos recomendar ir viendo un montón de cosas que vas a ver que esa piedra que está en tu campo la puso un falso profeta, la puso una falsa enseñanza, que estaba ahí, no te dabas cuenta antes, pero ahora, al ser iluminado por la palabra, vas sacando todo ese tipo de cosas. Termino con 2 preguntas. Y cada cual tiene que pensar en sí mismo. ¿Hay frutos visibles de arrepentimiento? ¿Hay obediencia y transformación en tu vida? ¿O solo una apariencia religiosa que esconde un corazón que nunca ha cambiado?
Puede ser que alguno de aquí haya pasado por las experiencias de falsos profetas, los cuales le certificaron un falso cristianismo. Pero te vuelvo a repetir, ¿hay cambio en el corazón? ¿Hay evidencia? ¿O hay apariencia sin cambio? Segundo, ¿mi vida produce fruto que confirma mi naturaleza? ¿Ha sido transformado por la gracia salvadora de Cristo? Si decimos sí, cuando miramos nuestra vida, cuando miro la vida de muchos de ustedes que los conozco por nombre y sé cuando se acercaron ustedes al Evangelio, que ahí sí había cosas destruidas, que ahí sí había a veces matrimonios rotos, que ahí sí había intentos de desesperación y suicidio. Pero nunca les presentamos un falso evangelio diciendo todo te va a ir bien. Le presentamos la cruz de Cristo y al conocer a Jesucristo como tu Salvador, todo cambió. Y tu matrimonio cambió y tu vida cambió. Pero se dan cuenta que no es por un falso evangelio, ni una falsa propaganda, sino que cuando las cosas son como deben ser, entrar por la puerta angosta, realmente encontrás pastos. Como dice en el Salmo, entrará y hallará pasto, alimento para tu alma. El fruto revela el corazón, hermanos. Nadie engaña a Cristo. Los falsos profetas van a caer. Muchos falsos cristianos que lo siguieron también van a caer con ellos. Pero quienes, solamente aquellos que oyeron la voz del buen pastor, pueden discernir el evangelio falso, se apartan, siguen el camino estrecho, que haya la vida. Hermanos, que el fruto de ustedes pueda confirmar realmente a quién perteneces. Perteneces a Cristo. Y el que está en Cristo tiene verdadera vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.